tardes. Con mi grupo de trabajo, luego de haber hecho varias investigaciones sobre lo sucedido en Egipto, en las primeras árabes, vamos a contarles qué fue esto. Presta mucha atención. Luego de lo ocurrido en Túnez, Pero cuéntanos qué sucedió. Haznos un breve resumen para saber y contextualizar a los televidentes. El problema no se debe solo a la carestía de la vida. El mal es estructural. En parte está relacionado con la erosión del poder adquisitivo a causa de la inflación, pero sobre todo está relacionado con el cansancio general de la población árabe. Más del 50% tiene menos de 20 años y sus gobiernos envejecidos y corruptos no solo han hecho añicos el suelo de salvar Palestina, sino que se han demostrado política y económicamente incapaces de alimentar a sus ciudadanos y ofrecerles un porvenir mejor. Los tunecinos fueron los primeros en emprender con éxito la mecha de la insurrección, salieron a la calle, desafiaron a un poder autoritario y vencieron, abriendo las puertas a una nueva era. tras esto, gracias a Túnez, se dio el grito inmediato de la calle árabe en Argelia, Egipto, Yemen, Marruecos y Libia. La paradoja es que la revolución de Túnez, el país más pequeño del Magreb, se ha extendido en una de las regiones menos integradas del mundo. Tras esto, el candidato a la presidencia de Egipto, Mohamed El Baradei, advirtió que habría una tormenta política similar en Egipto de la Túnez. ¿Cómo se conocía este conflicto en Egipto? Bueno, se puede conocer por diferentes nombres. Uno, el cual era como se conocía internacionalmente, era la Revolución Egipcia, y también como la Revolución de los Jóvenes, Revolución Blanca o Tercera Revolución Egipcia. ¿Cuándo fue el inicio de las protestas y el conflicto en Egipto? Las protestas en Egipto comenzaron el 25 de enero de 2011, llamado el Día de la Ira, y se prolongaron durante 18 días. A medianoche del 28 de enero, el gobierno egipcio decidió cortar completamente el acceso a Internet para impedir que los manifestantes se organizaran a través de las redes sociales. Al ver esto, los días siguientes, decenas de miles de personas protestaban por las calles de las principales ciudades de Egipto. ¿Por qué se originó esto? Las manifestaciones y revueltas se originaron como una protesta por el exceso de brutalidad policial, las leyes de emergencia del Estado, las altas tasas de desempleo, el deseo de aumentar el salario mínimo, la carencia de viviendas y alimentos, la inflación, la corrupción, la falta de libertad de opinión, las pobres condiciones de vida y factores estructurales demográficos. Los de febrero, activistas pro Mubarak lideraron una situación en la cual estaban en contra de las protestas, en contra de los manifestantes, y estos mismos violentos atacaron a periodistas internacionales, asesinando a uno de ellos. El principal objetivo de los manifestantes era forzar la salida del presidente Hosni Mubarak, quien llevaba en el poder casi 30 años. 18 días después del inicio de las protestas, el viernes 11 de febrero, viendo esto, el presidente Mubarak cesó formalmente el gobierno y declaró que crearía un nuevo gobierno. Mubarak también depuso a su primer vicepresidente, el cual llevaba en el cargo más de 30 años. Vamos a un corte comercial. Ya volvemos con más información. Secadora, tenazas, Daña mucho el cabello, ¿verdad? Yo necesito más que un acondicionador. mucho más. Nuevo acondicionador diario 3-Minute Miracle de Pantene. Penetra en tu cabello para reparar hasta 3 meses de daño en solo 3 minutos. Tu cabello más suave y brillante, de adentro hacia afuera. Cámbiate a Pantene. Y notarás la diferencia. Pantene es mucho más que un acondicionador. Ahora les contaremos más a profundidad los antecedentes de esta situación. Uno de los antecedentes tiene como nombre ley de emergencia. ¿A qué se debe este nombre? Bueno, eso se debe a que en Egipto es una república semipresidencialista sometida a una ley de emergencia, ley número 162 de 1958. Desde 1967, excepto un breve periodo de 18 meses en la década de 1980, en virtud de la ley de emergencia, ley 162 de 1958, se amplían los poderes policiales, se suspenden los derechos constitucionales, se suprime la censura legalizada y abolió las habeas corpus. El otro llamado es el presidente de Mubarak, el presidente Hosni Mubarak, ha estado
gobernando Egipto desde el asesinato del presidente Anwar el Sadat por radicales islámicos en 1981. El mismo Mubarak resultó herido durante ese incidente. Su gobierno ha sido criticado por la prensa. Su apoyo a las negociaciones de paz en el conflicto palestino-israelí lo ha convertido en un aliado de Occidente, llegando a recibir 1,5 millardos de dólares anualmente en ayuda en los Estados Unidos. Su gobierno es también conocido por su ofensiva contra los militantes islámicos. Como consecuencia, las reacciones iniciales hacia los abusos de Hosni Mubarak por los Estados Unidos son nulas. También podemos ver el más importante, el cual es la corrupción. La corrupción política en el Ministerio del Interior de la administración de Mubarak se ha incrementado de forma dramática debido al menor poder sobre el sistema institucional. La subida del poder de poderosos empresarios en el partido de gobierno y la Asamblea Popular ha conllevado a gran recelo por parte de la población durante el mandato del primer ministro Ahmed Nasif. Brevemente vamos a mencionar un poco sobre la cronología de lo que fueron las protestas en Egipto. El martes 25 de enero del 2011, conocido como Día de la Ira, tuvieron lugar protestas en varias ciudades: El Cairo, Alejandría, Suez y Ismailia. Asistencia a las protestas. Unas 15.000 personas protestaron en la Plaza Tahrir en el Cairo el martes 25 de enero. 20.000 en varios lugares de Alejandría, 200 manifestantes en Ausán, 2.000 en Ismailia y 3.000 en Maalá. Estas fueron las mayores manifestaciones en países desde la Intifada del PAN de 1977. Medios de comunicación. Desde el primer día de la protesta, el gobierno egipcio censuró la mayoría de los medios de comunicación dentro de Egipto y utilizó medidas para bloquear los sitios web de Internet que ayudaron a los manifestantes informando de los acontecimientos sobre el terreno. Martes 1 de febrero, la marcha del millón de personas. El mismo grupo de Facebook que fijó las protestas el martes 25 y el viernes 28 de enero programó una marcha de 1 millón de manifestantes para el martes 1 de febrero. La marcha congregó a miles de personas, 2 millones según Al Jazeera, más de 1 millón según The Guardian y 100.000 según EFE. Las manifestaciones fue pacífica, participando personas de todas las edades que pidieron la marcha de Mubarak con pancartas que proclamaban: la gente ha despedido al presidente, Mubarak, vete, que se vaya, fuera, basta ya. Miércoles 2 de febrero, enfrentamientos violentos entre partidos de Mubarak y manifestantes. Violentos enfrentamientos, con piedras y palos, ocurren en la Plaza de la Liberación. El ejército, que al principio observó que los manifestantes sin intervenir, realizó disparo al aire para intentar frenar el descontrol. Mubarak se resiste a renunciar, más de 500 personas resultaron heridas y una persona muerta. Hubo muchos muertos durante estos 18 días de protestas, pero solo se les mencionaron los más importantes. Y esto terminó así el viernes 11 de febrero. Durante este día, miles de personas se concentraron en el llamado Día de la Despedida. A pesar de los consejos del ejército de desistir en las protestas, al negarse Mubarak a abandonar el poder y considerar insuficientes las reformas anunciadas en el discurso del día anterior. Por último, vamos a hablar de las consecuencias que esto dejó, no solo en Egipto, sino en los demás lugares. Primero, las monarquías capean el temporal. Segundo, Estados Unidos ya no lleva la voz cantante. Tercero, sunistas versus Siria. Cuarto, victoria para Irán. Quinto, los ganadores son perdedores. Sexto, los kurdos se benefician. Séptimo, las mujeres son víctimas. Octavo, sobrevaloración de las redes sociales. Noveno, la finca raíz en Dubái se recupera. Décimo, volver a trazar. Vamos a profundizar algunos casos que especialmente se dieron en Egipto. Las mujeres son víctimas. Hay una consecuencia de la primavera árabe hasta el momento que es sencillamente deprimente. Entre la multitud en la plaza Tahrir, al principio
del levantamiento de Egipto había muchas mujeres valientes y apasionadas, reclamando derechos personales junto con los políticos, que eran el foco de las manifestaciones. La desilusión fue amarga. Las historias sobre asaltos sexuales en públicos son aterradoramente comunes y una encuesta de la Fundación Thomson Reuters señala a Egipto como el peor lugar del mundo árabe para ser mujer. Tuvo malas calificaciones en violencia de género, derechos reproductivos, trato de mujeres en las familias y la inclusión en política y economía. Los ganadores son perdedores. Es difícil establecer quiénes han sido los ganadores hasta ahora en este proceso. Un ejemplo es el destino de la hermandad musulmana en Egipto, cuando se llevaron a cabo las elecciones tras la deposición de Mubarak. Llegó al poder y tras 80 años en la sombra, el movimiento finalmente pareció destinado a reconstruir el país más grande del Medio Oriente a su imagen y semejanza. Podemos ver que esta fue una situación devastadora. Hay mucha gente que sigue lastimada o marcada por esta situación. Sé que estas personas nunca desearon vivir esto. Muchas gracias, compañeros, por esta emisión.